Bueno, pues buenas tardes. Es una bendición poder estar de nuevo delante de ustedes para nuestro devocional de este miércoles por la tarde. Vamos ahora a leer la palabra de Dios. Vamos a tener la lectura de la misma y les invito a tomar sus Biblias para leer la palabra de Dios con nuestro hermano Manuel. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 10 alternadamente. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 10. La palabra de Dios dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio sus antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofensas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es palabra de Dios. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta lectura. Vamos a continuar adelante con nuestro tiempo devocional. Y bueno, pues de nuevo un saludo a los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión desde la Iglesia Bautista Calvario o de las instalaciones de la Iglesia Bautista Calvario aquí en Santiago de la Peña. Les invito a participar usando sus Biblias. También después del tema devocional, si usted tiene ahí a la mano un himnario, un coritario, pues úselo para entonar uno o dos cantos ahí en su casa, que sus vecinos escuchen, ¿verdad? Que tiene un tiempo especial con Dios. Bueno, pues vamos, todavía no hay fecha, hermanos, para las reuniones de nuestra iglesia, pero podemos seguir disfrutando. Creo que es una manera diferente para servir a Dios, pues totalmente diferente a como estábamos acostumbrados, ¿verdad? A reunirnos en la iglesia, a visitar a la gente, a hablarles de Cristo. Hoy en día es muy diferente, pero sí podemos servirle de alguna manera. Dios va a enseñarnos y creo que tenemos que buscar siempre servir a nuestro Dios. Y esa es una forma para hacerlo. Así que les invito a abrir sus Biblias allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Qué importante es la fe, hermanos. La fe es tan importante, sobre todo en estos días difíciles. Hay temor, hay incertidumbre, hay tristeza, hay dolor. Cada vez que amanece o anochece nos damos cuenta de algún incidente en alguna familia, en algún vecino. La gente ha entrado en miedo en esos días. Aún hay hermanos que pues dicen, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Y tenemos que darles un aliento de la palabra de Dios.
Hoy precisamente me hablaba una hermana para decirme que está hablando por mí, para saludarme. Y qué bonito es cuando un hermano le habla por teléfono y le dice: hermano, cuídese, ¿verdad? Yo quiero todavía que Dios lo guarde y estoy pidiendo al Señor que esté con usted y cuídese. Nosotros estamos bien, estamos cuidándonos en casa, y pues para mí es una bendición de saber esto de parte de los hermanos. Y luego me decía: hermano, no entendemos muchas cosas de lo que sucede. ¿Se acuerda que meses pasados yo estaba muy desalentada por la situación que estaba viviendo? Y usted me dijo que hay cosas que no entendemos, que en la voluntad permisiva de Dios hay cosas que no podemos captar al momento, pero después nos damos cuenta del plan y el propósito de Dios. Ahora me doy cuenta, hermano. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y estoy feliz en el Señor, y deseo con todo mi corazón, si podemos reunirnos un día, si el Señor lo permite, pues allá estaremos siguiendo adelante. Por lo pronto estamos bien, seguimos adelante desde acá de la casa. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad?, que sea así, pero yo sé que algunos hermanos están padeciendo algunas situaciones difíciles. Quiero invitarles a que veamos la importancia de la fe. Allá en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 7 al versículo 9, es tan importante eso, hermanos, por la situación que vivimos actualmente y por lo que se murmura todavía por ahí que viene, ¿sí? Pero los creyentes somos personas de fe y debemos ser personas de fe. Hemos aprendido que la fe viene por oír la palabra de Dios. La Biblia, es más, es un libro de fe, y que nuestra fe debe permanecer firme aún a pesar de las circunstancias, como dice Habacuc 3, aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Vamos allá a nuestro pasaje, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Y veamos lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde de tiempo devocional. Dice así el versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, o cuando Cristo venga. Y dice de Cristo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y nos habla de fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fe es el único requisito para agradar a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos que el único requisito para recibir la gracia y el favor de Dios es la fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Como uno de los requisitos para todo aquel que se acerca a Dios. Dios dice que en su palabra que Él es espíritu, ¿verdad? Que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice porque los que le adoran así, Dios busca que lo adoren. ¿Por qué? Porque son personas de fe. Saben que aunque no podemos ver a Dios, pero Él es real y lo estamos adorando, y estamos delante de Él, y estamos escuchando su palabra, y hablamos con Él, y Él está con nosotros, y tenemos muchas promesas de Él. ¿Sí? Eso es fe. Dice aquí la palabra de Dios que no solamente el requisito para agradar a Dios es la fe, sino que Cristo mismo, Él enseñó que la fe es la mayor de todas las otras virtudes que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos allá a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Allí el Señor Jesús, después de enseñar a las multitudes, dice Mateo capítulo 15, versículo 21, que salió de aquel lugar y se le fue a la región de Tiro y de Sidón. Y dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David,
ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, dice Mateo 15, 23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice el versículo 28, entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos entonces aquí en la palabra de Dios que Cristo ve la fe como una de las virtudes mayores de las demás. No hay otra cosa más importante que Cristo elogiara, sino la fe. Le dice: oh mujer, grande es tu fe, ¿verdad? Hágase como quieres. Y dice la Biblia que su hija fue sanada desde aquella hora. La fe, hermanos, obra muchas cosas. La fe es importante. Cuando nos acercamos a Dios, Dios obra milagros. Dios obra muchas cosas en nuestra vida. Entonces, vemos que el Señor Jesús no solamente enseñó que la fe es una de las es la mayor de todas las virtudes, sino que también el Señor ve en la humildad del que se acerca a Dios. Él lo que ve es la fe, ¿verdad? Dios no ve cómo va vestido, Dios no ve qué cosas ha hecho, cuánto se ha sacrificado por ciertas cosas. Si no hay fe, no se puede agradar a Dios. Si no hay fe, no hay respuesta. Dice aquí la Biblia que el Señor Jesús lo que ve en la humildad es la fe. Dios no puede ver la fe en el orgullo, ¿sí? Podemos recordar en Lucas 18, en donde aquellos dos hombres subieron a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, ¿verdad? El publicano con orgullo empezó a platicar con Dios, pero su oración no pasó el techo de donde estaba, hermanos. Sin embargo, aquel publicano no se atrevía ni siquiera aún a mirar. Él estaba delante de Dios con humildad, reconociendo su situación delante de Dios. A pesar de la censura de aquel hombre que estaba a su lado orando, a él no le importó. Él estaba delante de Dios y reconocía su situación delante de él. Y dice que le decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice la Biblia que este hombre salió justificado delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, no mira a los orgullosos. Dios no acepta. Entonces vemos que en la humildad lo que el Señor ve es la fe. Ahí en Mateo, pero ahora en capítulo 8, Mateo capítulo 8, en el versículo 10, ahí encontramos un ejemplo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 8, 10. Dice ahí el pasaje, ¿y lo tienen? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese, dice que el Señor entró en Capernaum y vino a él un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Cristo veía la humildad de este hombre. Él sabía lo que aquel hombre le estaba diciendo y veía su fe en la humildad de esta persona. Y luego le dice este hombre a Cristo: porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, yo tengo superiores delante de mí. Y también tengo hombres bajo mis órdenes, soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Por eso dice Jesús, al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice en el versículo 13: entonces Jesús le dijo al centurión: ve,
y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No podemos acercarnos a Dios con alardes. No podemos acercarnos a Dios con arrogancia. No podemos acercarnos a Dios con cierta megalomanía de palabras diciendo cosas bonitas, resonantes, que la gente escuche, que hablamos bonito, ¿verdad? No. Dios quiere que seamos humildes y sinceros delante de Él, porque Él lo que ve en nuestras vidas es la fe. ¿Sí? La humildad, en la humildad el Señor ve la fe, en el orgullo no hay fe. Él ve la sinceridad de la persona. Mire, ahí tenemos otro ejemplo en Marcos 10. Marcos 10, 46. Él ve la sinceridad, ve la fe en la sinceridad. Una persona insincera jamás va a poder mostrar fe. Y Dios va a ver la fe en una persona insincera. Marcos 10, 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces se levantó, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tenemos 3 ejemplos de lo que es la fe aquí. Hemos visto cada uno de los cuales se encontraba en diferentes circunstancias. Y cada circunstancia en la que se encuentra una persona, pues muchas veces es alarmante, como en nuestros días. Hay gente que se encuentra sin dinero, hay gente que se encuentra enferma, hay gente que se encuentra desesperada por la situación, pero para cada una Dios dice: no temas, cree solamente, ten. ¿Sí? El Señor quiere que todos los creyentes tengamos fe ante la situación. Y si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, Dios quiere que usted tenga fe, pero no cualquier fe. La fe que viene por escuchar la palabra de Dios, aquella fe que Dios da a los que creen en su Hijo Jesucristo. Dice Judas 1, 2 y 3, la fe dada una vez a los santos. La fe que predicaba el apóstol Pablo, de acuerdo a Romanos capítulo 10, él decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa fe que la persona adopta o recibe al momento de escuchar la palabra de Dios, al momento de recibir a Cristo como su Salvador personal por fe, esa fe es la que Dios quiere que tenga la persona. Los creyentes la tenemos. Una vez recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, como resultado de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí en los 3 ejemplos, no importa su situación, tenga fe en el Señor. ¿Sí? Al decir no temas no quiere decir que no debe tener miedo, todos tenemos miedo de alguna manera. Pero está diciendo ten confianza. Ese temor ponlo en las manos de Dios. Esa ansiedad ponla en las manos de Dios, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vemos en la palabra de Dios entonces que el Señor en la humildad y en la sinceridad ve la fe. Aquí es donde estamos en nuestro texto, donde partimos nuestro tema devocional. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7 al 9, el apóstol Pedro nos dice que la fe es
considerada como el fundamento sobre el cual debemos edificar las otras 7 virtudes de nuestro templo espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sobre esa fe, el apóstol Pedro nos dice que debemos edificar 7 virtudes más que vimos que hace 8 días, creo, hace unos días atrás. Añadida a vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; al afecto fraternal, amor. Estas cosas, hermanos, dice el apóstol Pedro, no nos van a dejar de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 1, versículos 5 al 8. Comienza con la fe y termina con el amor, ¿verdad? ¿Quiere verlo de nuevo? Vamos a verlo, ya lo vimos y predicamos sobre ello hace unos días. 2 de Pedro 1, 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Comienza con la fe y termina con el amor. ¿Por qué? Porque el amor, la fe se pone en Dios, hermano, se pone en el Señor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y dice que si estas cosas están en cada uno de los creyentes, versículo 8, dice: y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando venga esa prueba de fe, cuando se someta la fe, como el oro se prueba con fuego, entonces podrá ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, o cuando Cristo venga, quiere decir, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí vemos claramente, hermanos, que dice Pedro que la fe es la parte fundamental sobre la cual se puede y se debe edificar las otras virtudes que acabamos de mencionar y leer aquí en 2 de Pedro 1, 5 al 8, ¿verdad? Aquí tenemos ya base fuerte, bíblica y especial para nuestra vida cristiana. Echar mano de nuestra vida. ¿Sí? En sexto lugar, vemos que el apóstol Pablo también hace de la fe como la base de otras 2 virtudes. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice aquí la palabra de Dios: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. 3 virtudes especiales. Y este hombre de Dios llamado Pablo, hermanos, hace de la fe la base de las otras 2, de la esperanza y del amor, explicándonos que el amor es mayor. Vuelvo a leerlo, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3 permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. La única esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, dudar de su existencia no deja base para tal esperanza. ¿Sí? Si no, veamos nuestro texto de nuevo. 1 de Pedro 1, 7, 1, 8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que nuestra esperanza del futuro, hermanos, nuestro presente amor para aquel que tiene el futuro en sus manos, tiene su base en nuestra fe en Él. El Señor Jesucristo es nuestra única esperanza. Dudar de su existencia
deja base para la esperanza. Una vez me decía una persona, pues yo la verdad no sé si creer o no creer en lo que usted me dice, porque hay algunos que dicen que Jesucristo ni siquiera existió. No porque diga otra persona que Cristo no existió, quiere decir que Cristo no existió, ¿verdad? No porque la gente diga que Dios no existe, quiere decir que Dios no existe. Dice Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y saben por qué? Dice Dios, para hacer cosas abominables. El necio, la persona que dice que no hay Dios, Dios le llama necio. Entonces, si los creyentes dudáramos de la existencia del Señor, hermanos, no deja base para nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fe es seguridad. Fe es seguridad. Dice el apóstol Pedro que amamos al Señor sin que lo hayamos visto, en quien creemos, aunque ahora no lo veamos, y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Ellos que lo vieron. El apóstol Pedro dijo, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Lo que les estamos diciendo no son filosofías humanas, no son cosas sacadas de algún lugar, no, son cosas que nosotros vimos, somos testigos de ello. Dice el apóstol Pedro, estuvimos con él en el Monte Santo, vimos su gloria, escuchamos la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien se complace mi alma. Somos testigos de cosas verdaderas. Cuando Lucas le escribe a Teófilo, allá en Hechos capítulo 1, mire cómo le dice Lucas a Teófilo. Ya Lucas había escrito su evangelio, y tal parece que fue dedicado a este hombre, a Teófilo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 1, vuelve a escribir el libro de los Hechos y le dice así. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que está diciendo aquí Lucas es que lo que le está diciendo son cosas reales, ¿verdad? Dice, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, recuerde que un pasaje se interpreta a la luz de otro pasaje que habla del mismo asunto. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no puede interpretarse privadamente, debe de interpretar, ella misma es su intérprete de la palabra de Dios. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Uno de ellos es de quien estamos viendo ahorita en 1 de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Dice Lucas, ellos fueron ministros de la palabra, ellos desde el principio lo vieron. Y dice él, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué dice el versículo 4? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ellos lo vieron, dice Lucas. Anduvieron con él, escucharon su enseñanza, vieron sus milagros, fueron capacitados por él, fueron enviados a predicar, son ministros de la palabra del Señor. Esa es la verdad. Entonces, Pedro está consciente de ello. Dice, nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos. Anduvimos con él, comimos con él, partimos con él el pan, vimos sus milagros. Dice Lucas, hasta el día que fue entregado. Pedro estaba consciente de ello. Y ahora se dirige a aquellos que no lo vieron. Dice, 1 de Pedro 1:8,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Eso es fe. Amar a quien no vemos, a Dios no lo vemos, pero es real y le amamos. El Señor no lo vemos, Él está con nosotros espiritualmente, está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, pero Él está escuchándonos y lo amamos. Dijo Pablo, lo amamos porque Él nos amó hasta la muerte. Dice Juan, lo amamos porque Él nos amó primero, lo amamos porque Él se entregó por nosotros. Dijo el apóstol Pablo, yo me entrego a su amor lo vale todo. Todo lo que yo pudiera tener o haya tenido, lo tengo por basura, por amor al que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, dudar de su existencia deja base para la esperanza, porque la fe es seguridad. Leo el versículo 9 ahora. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que nuestra esperanza del futuro y nuestro presente amor hacia el Señor, quien tiene el futuro en sus manos, tiene su base en nuestra fe en Él. Nada sabemos del día de mañana, pero sí sabemos que el día de mañana pertenece al Señor y nosotros estamos en sus manos. Pase lo que pase mañana, no hay ningún problema. Estamos en las manos de nuestro Señor. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, temor o temer por causa de las circunstancias que nos rodean sería dudar de Cristo y de su poder para llevar a cabo las cosas acerca de las cuales dudamos. ¿Sí? Repito, nuestra fe en Jesucristo está en Jesucristo, perdón. Temer por causa de las circunstancias que nos rodean sería dudar de Cristo y de su poder para llevar a cabo las cosas acerca de las cuales dudamos. Vamos allá a Habacuc 3:17. Mire lo que decía el profeta aquí en este pasaje. ¿Cuáles son las circunstancias que están rodeándonos hoy en día? Yo creo que este pasaje se adapta perfectamente a lo que el mundo está padeciendo, sobre todo los cristianos. Se acerca la nueva religión que va a dar libertad a todas las cosas, o libertinaje más que nada. Viene la nueva religión mundial, hermanos, pero Cristo viene por nosotros. Amén. Dice Habacuc 3:17 y 18: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es fe. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida está en el Señor. Nuestra fe y nuestra confianza están en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces yo les animo en esta tarde a que confiemos plenamente en Dios, a que confiemos plenamente en el Señor. Él no nos fallará jamás. No le ha fallado a nadie, no nos fallará a nosotros. Ahí donde hicimos la lectura en Hebreos capítulo 11, ahí encontramos, ¿qué diríamos? Ahí la galería, ¿verdad?, de los hombres de fe. Ahí vemos a muchos personajes bíblicos. Dice la Biblia que por fe conquistaron reinos, que por fe alcanzaron promesas, por fe sacaron fuerzas de debilidad, por fe alcanzaron, victorias, ganaron batallas. Y tantas aventuras por la fe. ¿Por qué? Porque Dios nunca les falló, nunca los dejó solos. Y en estos momentos que estamos viviendo, Dios nunca nos va a dejar solos. Nuestra fe debe estar puesta en Él.
Confiemos plenamente en Él. Confiemos plenamente en el Señor Jesús. Jamás apartemos o neguemos nuestra fe en Él. El Señor Jesucristo está con nosotros. Tenga fe en estos tiempos difíciles. La palabra de Dios puede dar esa fe que usted necesita. Hay veces que la fe decae, es normal, pero puede acrecentarla. Puede volverla a acrecentar esa fe. ¿Cómo puede obtenerse más fe, hermanos? Romanos 10:17, con la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces en estos momentos? Hay que leer la palabra de Dios. Hay que practicar, hay que creer la palabra de Dios, hay que practicarla, hay que obedecerla. Dice la Biblia que su fe va a crecer y le va a ayudar en estos momentos de necesidad. El hombre, la persona, no necesita otra cosa en estos momentos. Lo que necesita es fe en el Señor. De lo demás, Él se encargará. ¿No dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que el Señor nos da sus promesas y nosotros vamos a confiar por fe en que Él las va a cumplir en nuestras vidas. Echemos manos de nuestra fe en estos tiempos difíciles. Ya vendrán otras cosas en las cuales posiblemente vamos a poder reunirnos otra vez aquí en la casa de Dios, y si no lo pudiéramos hacer, de todas maneras Dios nos va a mostrar la manera en que podemos servirle en una nueva forma de hacerlo. Él lo va a hacer. Por lo pronto, empezamos a practicar. En cada servicio que tengamos, si usted lo esté sintonizando, usted lo esté viendo o esté conectado con nosotros, pues ahí súbale, ¿verdad?, a su televisión, que sus vecinos escuchen la palabra de Dios. Y si usted canta o pone música de algún grupo cristiano, pues ponga música que sea de alabanza a Dios. Dice la Biblia, salmos y cánticos espirituales que glorifiquen el nombre de Dios, que alaben a Dios. Y sería una buena y una manera diferente de poder servir al Señor. Luego veremos cómo la iglesia primitiva sirvió a Dios en todas sus formas, aún cuando fueron perseguidos. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, en Cristo, sigamos sirviendo a nuestro Dios. Dios le dará de su gracia para poder hacerlo. Síganos sintonizando, síganos viendo, síganse conectando con nosotros. Si hay alguna necesidad que usted tenga, nosotros tenemos un momento de oración después del devocional. Usted puede comunicarse con nosotros y pedirnos o hacernos llegar su petición para orar por ella. Pues muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, próximo domingo a las 10 de la mañana para el tema